hablan, otros critican. Pero en realidad, ¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión, somos la clave. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con el primer invitado sentados acá en el estudio de Radio La Clave. Él es Cristian Cruz, jurista, abogado en causa de derechos humanos, y por eso lo hemos traído, el abogado querellante en el caso conocido como Caravana de la Muerte. Esto a raíz de una solicitud de transparencia que realizó el diario La Tercera y que confirmó que entre septiembre de 1973 y enero de 1974 el excomandante en jefe del ejército, Juan Emilio Cheire, había participado en 26 consejos de guerra, según las copias de las sentencias efectuadas en el ex regimiento de Arica de la Serena de ese periodo. Ok, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene de raro, de extraño que Juan Emilio Cheire, en ese momento un teniente del ejército, haya participado en 26 consejos de guerra? Bueno, el único problema es que Juan Emilio Cheire en sus primeras declaraciones dijo que no había participado en ninguno. Y esto a raíz de las imputaciones que se le hicieron respecto de casos particulares donde él habría estado asistiendo en situaciones de tortura y que habría tenido responsabilidad también en la muerte de algunas personas. Él dijo, pero yo no participé en ningún consejo de guerra. Y el diario La Tercera, a través de, repito, esta solicitud de transparencia, confirma que hubo 26 consejos de guerra donde el ex comandante en jefe del ejército participó. Estamos con Cristian Cruz, como les dije. Él es abogado querellante en el caso Caravana de la Muerte. Gracias por estar aquí, Cristian. Muy buenos días para ti y tus radioescuchas. A ver, ¿qué de relevancia tiene esto para lo que ya se conoce del caso? Bueno, tú bien lo acabas de señalar, demuestra que Juan Emilio Cheire le mintió a los tribunales, le mintió a la sociedad. E incluso yo recuerdo que cuando se conoce del primer consejo de guerra del señor Óscar Olivares, condenado a 40 años, y que le imputó que el mismo Óscar imputó que Cheire fue uno de los que le maltrató, ¿ya? Cheire dijo, bueno, sí, participé en un consejo de guerra, pero yo me preocupaba en realidad de que las penas fuesen bajas, que no hubiese un mayor daño. Bueno, 40 años no es una pena ciertamente baja, no sé cuál es el criterio del señor Cheire. Lo desacredita en cuanto él dice que solo cumplía labores administrativas. Bueno, él tiene un alto concepto, o un amplio concepto de lo que es labor administrativa. Las torturas, los asesinatos requirieron labores administrativas. Recordemos, ¿cierto? Eichmann, durante la Segunda Guerra Mundial, él no tocó a ningún prisionero, pero aún así fue responsable de cientos y miles de muertes en los campos de prisioneros porque su labor administrativa permitió justamente la conclusión de lo que se denominó la solución final respecto de los judíos y otros enemigos Está la película de los nazis. Disponible, en todo caso, Eichmann en Jerusalén, que es la historia del juicio, digamos. Efectivamente. Entonces ahí ustedes tienen un tipo también como Cheire, ponderado, con garbo, tranquilo, que sabe leer y escribir de corrido, y que quizás eso lo puede distinguir de algunos de los demás oficiales. Pero eso no puede ni a Eichmann ni a Cheire salvarlo o inhibir que la justicia actúe y sea condenado por los crímenes perpetrados. En este caso, que ya se ha conocido prácticamente en su totalidad en términos de lo ocurrido, el caso Caravana de la Muerte ha sido fruto de libros. De hecho, Patricia Verdugo creo que es una de las que escribe, sí, uno de los primeros de los casos de la Caravana de la Muerte, está disponible, pero han empezado a aparecer detalles de esto, mucho más allá de lo que se conocía como básicamente una patrulla, llamémoslo así, que sobrevoló el territorio nacional, acelerando casos en un momento dado en que creo el objetivo era mandar una señal que esta cosa iba en serio y que se tenía que tomar medidas aleccionadoras con respecto a los prisioneros, muchos de los cuales tenían cargos que eran bastante veniales, digamos. Efectivamente, o sea, aquí hay cargos como infracción
a las Fuerzas Armadas, o sea, son delitos inexistentes. Me recuerdo de la noche de los cuchillos largos en Alemania, donde las personas son ejecutadas y hay una ley posterior a la ejecución que viene a justificar los crímenes. Bueno, aquí lo mismo hizo Cheire y los demás. Asesinan a las personas y después le inventan cargos, acusándolos de graves delitos, obviamente, eso a través de los medios de prensa y otros, donde por lo tanto no solo cometen los crímenes, sino que ofenden a las víctimas y a sus familiares y se niegan a entregar estos restos a los mismos. De hecho, en este caso, La Serena, si tú me permites, recién el año 1998, o sea, transcurridos 8 años de la democracia, los familiares pudieron acceder a dar cristiana o digna sepultura a los suyos. Tú mencionaste la palabra asesinato. ¿Hay una imputación de asesinato o de homicidio, digamos, para Cheire directamente? Sí, de hecho hay una acusación, lo hemos formulado los querellantes, donde le imputamos a aquel, o donde la acusación particular refiere a aquel y también a las detenciones y a premios de las víctimas, y hemos solicitado la pena de presidio perpetuo simple para el mismo. ¿Y en qué caso se le aduce al exgeneral, al general Cheire, que él participó en un homicidio? Porque yo tenía entendido hasta ahora que lo que se le imputaba era que había participado en sesiones de tortura y que había... Bueno, de hecho el ministro lo acusó, procesa y acusa, que en la etapa previa a la sentencia de primera instancia, lo acusa en calidad de cómplice de esos 15 homicidios calificados. Y nosotros tenemos la interpretación que él fue un autor. Recordemos que el coautor es aquel que participa, a veces el autor detrás del autor. Era el jefe de inteligencia en la que rodea el perímetro previo a que llegue la caravana. Ya había un concierto previo entre la tropa de la caravana y la tropa local previo. O sea, aquí hay oficiales que dicen, suboficiales de inteligencia que dicen que antes que llegase Arellano pasa un suboficial de inteligencia que declaró que él respondía a Cheire, o sea, su superior era Cheire, preguntando que quién quería participar en unos fusilamientos. Por lo tanto, incluso la historia de que llega Arellano y ahí recién deciden que va a haber fusilamientos es absolutamente falsa. Es más, le voy a contar que no por todos los lugares que pasó el general Arellano en la comitiva, en la caravana de la muerte, en el helicóptero Puma, hubo asesinatos. De hecho, la primera parada del general Arellano en esta comitiva fue en Rancagua y no hay ningún ejecutado. En Arica, el teniente coronel Odlanier Mena se opone a los asesinatos que efectivamente planeaban, en el caso específico de Arica, caravana de la muerte. La caravana. Por eso se reúne con Odlanier y dice, bueno, ¿a quién vamos? Y Odlanier le dice, por ningún motivo. Recordemos que Odlanier Mena posteriormente es el general director de la CNI más tarde, después de Manuel Contreras. Y asciende a general. Es decir, no hubo una sanción o castigo a quien se negó a cumplir una orden de Arellano Stark. El caso ha causado también mucha impresión porque aquí pasó el acusado, en este caso Juan Emilio Cheire, de ser, como lo dijo muy bien su abogado, el general del nunca más, aquel general que dijo públicamente que nunca más iba a haber, podían haber atrocidades como las que hubieron. Pasó de esa imagen a la imagen de ser una persona participante directo y además encubridor de su participación en el caso Caravana de la Muerte. ¿Cómo se percibió en el juicio, o si se presentó en el juicio esta dicotomía entre su imagen actual y lo que eventualmente se está señalando que él hizo en el regimiento de La Serena? Bueno, seguramente por muchos años se inhibió la persecución penal respecto a este señor Cheire justamente en función de motivos políticos posteriores al año 73-74. Lo que nosotros estamos juzgando, pretendemos, es lo acaecido en La Serena el segundo semestre, eventualmente el primer semestre del año 74. No nos importa si él come frugal, si él es buen padre de familia, si él es un buen abuelo, si él dijo nunca más, si él en Antuco efectivamente se la jugó por los conscriptos. No. Lo que investiga el Tribunal Penal no es la conducta de un sujeto en su vida familiar, institucional u otro, sino que la conducta penal, que es la que se desarrolla a partir del 11 de septiembre y a lo menos hasta el mes de octubre, en este caso, Caravana de la Muerte. Miren, nosotros tenemos bien claro de dónde viene esto es como el general del pueblo. De repente apareció que era el general del pueblo. General Bernales de Carabinero. General Bernales, ¿ya? No sé cómo le irán a decir el día de mañana al general Villalobos, le irán a decir el general del WhatsApp.
Ya a Fuente Alba le dirán Fuente Audi. Pero más allá de esa asociación, y donde sabemos que aquí viene desde la oficina de Enrique Correa, alias el Guatón Correa, señalar una y otra vez general del nunca más, machacar. No, lo que estamos juzgando no es lo que puede decir una entidad que hace lobby o un abogado que se mueve con el poder Soquimich, Penta, el Senado, Corpesca, sino por primera vez en los tribunales, en este caso, hacen lo que les corresponde, que es escuchar a las víctimas. Y cuando las víctimas son escuchadas, la verdad oficial cae. Cuando tú hablas de las víctimas, ¿por qué se ha centrado la situación? Tú eres, abogado del caso de la Caravana de la Muerte, ¿para más casos fuera de La Serena o solamente para La Serena? No, para muchos más casos de La Serena. Eso. ¿Por qué se ha concentrado básicamente últimamente en el caso de La Serena y particularmente en Cheire? ¿Es porque él era ex comandante en jefe del ejército, la relevancia de su cargo posterior, que no está en juicio? Está en juicio lo que él hizo, como tú muy bien dijiste, cuando era teniente. ¿La relevancia lo catapultó a una esfera mucho más alta? Yo creo que por tres circunstancias. Primero, de todos los episodios Caravana, este es el que procesalmente va más atrasado. Ya en todos los demás ya hemos pasado esta etapa. De hecho, hay condenas, por ejemplo, en Caravana de la Muerte Antofagasta, Caravana de la Muerte Copiapó. Ahora, para nosotros es incuestionable que una vez que llega el ministro Carroza hay un avance, pero sustancial, donde lo que ya estaba en el expediente por fin se toman decisiones relevantes. La ministra anterior, la señora Patricia González, y debo ser honesto, recibió muchas críticas internas por parte de los familiares porque no tomó medidas. Yo lo que le agradezco al menos a la ministra González es que no cedió a las presiones y no cerró la causa y dio lugar a las diligencias que en general solicitábamos. Entonces, esto es un camino, por eso se llama proceso, paso a paso. Como segundo aspecto de relevancia, ciertamente está el grado de excomandante en jefe del señor Cheire. Pero como tercer aspecto justamente viene lo comunicacional, donde una serie de personas o personajes, algunas de ellas vinculadas al Partido Socialista, y me refiero a dirigentes, ya no a las bases, salen en defensa de un ex represor. O sea, es aquí impresentable, creo yo, que un expresidente de la República que dice ser militante socialista, Ricardo Lagos, ya haya sido puesto en el papel por la defensa para ir a declarar a favor de Juan Emilio Cheire. Yo me pregunto si el señor Lagos recibió a los familiares de la Caravana de la Muerte de La Serena. Yo me pregunto qué es lo que hizo el señor Ricardo Lagos por esas víctimas. Yo me pregunto qué es lo que hizo, porque en general la mayoría de las víctimas de la Caravana de la Muerte eran militantes socialistas. ¿Dónde están las querellas del Partido Socialista, de los dirigentes? Porque de algunas de las bases las hubo por estas víctimas. En vez de eso, prefirieron ir a comprar acciones a Soquimich. ¿Sí? A ver, que tú mezclas ahí un montón de cosas y son muy ocurrentes y todas, pero mantengámonos dentro del caso. Perfecto. Yo creo que son los tres pilares que hacen relevante el caso. Tú dices que el expresidente Ricardo Lagos fue colocado en una lista de testigos a favor, de testificar a favor de Juan Emilio Cheire. ¿Fue a testificar a favor de Juan Emilio Cheire o solamente fue colocado en una lista? Tiene que resolverse por el tribunal. O sea, el tribunal todavía no corresponde que tome una decisión porque hay etapas procesales, tienen que contestarse el resto de las acusaciones y el tribunal determinará. Por lo tanto, la defensa de Cheire ha pedido que el señor Lagos declare como testigo y eso debe resolverse. Obviamente que nosotros nos opondremos porque además pensamos que es una presión indebida llevar a un ex jefe de Estado a un poder del Estado para presionar a otros, porque seamos claros, Ricardo Lagos no estuvo detenido en el regimiento La Serena, Ricardo Lagos no fue preso político ahí, Ricardo Lagos, que nosotros sepamos, no era soplón del ejército como para saber lo que ocurría al interior. Ricardo Lagos, lo sumo, efectivamente podrá hablar del año 2000 de Cheire, pero nosotros no estamos juzgando eso. ¿Quiénes más están en la lista de los testigos de carácter de Juan Emilio Cheire? En general, algunos profesionales, exgenerales. Me parece obvio lo que van a declarar exgenerales de un superior. Está bien, pero la instancia en un proceso penal, en este caso, con las características que tiene el caso Barragana de la Muerte, requiere en que se presenten testigos de carácter y normalmente la defensa los hace, presenta testigos de carácter de esta persona. Son testigos de conducta, pero ellos no están presentando testigos de conducta, tienen que ver derechamente con la falta de participación o de responsabilidad del señor Cheire en lo acaecido en octubre del 73.
¿Cuántos son las personas que imputan a Cheire, más o menos, estas faltas, estas gravedades en La Serena? No, son decenas de medios de prueba que lo incriminan. Verbigracia, el padre de Bernardo Cortés Castro, detenido desaparecido al interior del regimiento, ¿ya? Y que hoy día sigue ostentando esa calidad, no han dicho dónde está Bernardo Cortés Castro, da cuenta esta persona que cuando va al regimiento a ver a su hijo detenido el primer día, le permiten ver, no hubo problema, y el segundo día cuando va, le dicen que su hijo ha sido dado de baja, ¿ya? Le entregan algunas de sus pertenencias, lo obligan a que él mismo vaya a inscribir la defunción de su hijo, cuyo cuerpo no le entregaron, y un oficial le da un puntapié por la espalda, y ya dije, a qué lo obligó, y él reconoce a Juan Emilio Cheire como ese oficial. Ya lo dije que el suboficial de inteligencia, que es el que previo a la llegada de Arellano, invita a la tropa local a participar de ejecuciones, da cuenta que él responde a Juan Emilio Cheire. Y así otros tantos más. Tenemos el mismo hermano de una de las víctimas, ¿cierto? Don Nicolás Barrante, que señala que Juan Emilio Cheire lo torturó y en la sesión de tortura le pregunta por su hermano, que a las horas después es ejecutado al interior del regimiento. E insisto, así otros tantos más. Óscar Olivares, mujeres, funcionarios de gendarmería, que a la vez los funcionarios de gendarmería, la gracia es que pueden reconocer, a diferencia en general de los civiles, que no tienen, a muchos de ellos les costó reconocer, algunos de ellos dicen, mira, a mí me torturaron y no sé quién fue, si fue Cheire, Juanito, Pepito, porque no los conocía, pero los funcionarios de gendarmería sí los pueden reconocer porque ellos constantemente tenían que trasladar presos desde la cárcel hasta la Fiscalía Militar, y eso les permite tanto conocer los nombres, los grados, como las funciones, ¿cierto? Y la jerarquía de los militares, entre ellos Juan Emilio Cheire. Estamos conversando con el abogado Cristian Cruz del caso Caravana de la Muerte. Cristian, ¿hay testigos que inculpan o ratifican las acusaciones contra Juan Emilio Cheire que sean militares? Hay algunos, bueno, como jefe de inteligencia, ¿ya? Como una persona activa en los juicios militares. Incluso hay uno que dice que él siempre en los consejos de guerra hablaba de manera ampulosa. Todavía recuerdo esa palabra, ¿cierto? Que no es muy usual en el vocabulario castrense. Que constantemente él estaba al tanto de lo que ocurría al interior del regimiento por el contacto con el comandante y por lo tanto distribuía funciones. ¿Ya? También hay un carabinero que también señala la responsabilidad de Cheire en lo que ocurría en la represión al interior del fortín. Así que yo le insisto, son varios, y de hecho el bando que da cuenta, o el comunicado que da cuenta de las ejecuciones e imputa falsamente cargos y que son producto de un juicio, lo redactó Juan Emilio Cheire. Y eso lo dice un uniformado, porque obviamente los civiles fueron ejecutados y no pueden ir a declarar o atestar sobre el particular. Te lo pregunto esto de los uniformados testificando, porque en varios juicios, yo creo que tanto de la Caravana de la Muerte como otros, hay momentos en que hay personas que siendo uniformados, que tienen 2 o 3 características. Una de ellas, por ejemplo, tú me lo mencionaste, el caso de Blanier Mena. Personas que se resisten a la Caravana de la Muerte. El coronel Jaña creo que es otro que se resiste a la Caravana de la Muerte en el paso por allá. Y hay otro más que no me acuerdo exactamente en este momento, que también es coronel, creo, general, que no acepta muchas de las cosas y después incluso testifica. General Lago. General Lago, exactamente. General Lago, que falleció hace un par de años. Sí. Por lo tanto, hay unas manifestaciones que son de época, de lo que pasó ahí directamente, donde no todos se subieron arriba del carro de hagamos lo que diga el general Arellano que está pasando por acá. Hay otros que testifican, como tú lo señalas. ¿Qué tan importante, por ejemplo, para casos de este tipo es que se rompa un poco ese núcleo duro de personas que sabían y que eran todos de la misma institución, digamos? Es fundamental en la medida que de no haber víctimas sobrevivientes, va a haber espacios, ¿cierto?, de tiempo, de la reconstrucción de lo acaecido, que simplemente nunca vamos a poder conocer y que son relevantes. Porque, por ejemplo, en este caso las víctimas, las autopsias dan cuenta que fueron brutalmente torturadas, que de las 15 víctimas a lo menos 12 recibieron un tiro de gracia,
Entonces la pregunta es quién dio también los tiros de gracia, y sabemos de un oficial de La Serena que dice que él colocó la pistola sobre otro oficial que él acusó de ser comunista para que participase también en esta ejecución, y parte de la tropa de La Serena dice que este oficial no cumplió con ese cometido. O sea, aquí la verdad es que hubo diferentes actos que dan cuenta que esto no fue una decisión unipersonal ni una actuación monolítica. Déjame plantearte, Cristian Cruz, ¿por qué te hago esta pregunta? Te hago esta pregunta porque buena parte de la defensa también ha estado radicada en el concepto de que desobedecer en ese momento una orden superior de torturar o de matar a alguien ponía en riesgo la vida de la persona que desobedecía, fuera uniformado o no. Y por lo tanto, había una situación, en caso de que se hubiese producido algo, había una situación de obligatoriedad, de una inevitabilidad de que tenía que producirse aquello, porque la alternativa era que la persona que no cumplía esa orden fuera eventualmente ejecutada. Y sin embargo, en el caso de Caravano de la Muerte, como tú lo has recordado, y yo también me acuerdo el caso, hay varias instancias donde hay no solamente oficiales, sino que también soldados rasos que se niegan a participar del fusilamiento, por ejemplo. En Antofagasta. Mire, aquí hay dos situaciones. Por un lado, quien alega que se vio obligado, o sea, si la defensa dice se vio obligado, bueno, aquí hay una contradicción porque Cheire dice que no se vio obligado. En ninguna parte Cheire ha dicho yo me vi obligado. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, le está hablando de hipótesis que no son las que ha dicho su cliente, su representado o defendido. Y en segundo lugar, la valentía, la gallardía, en general, no son atributos que le son exigibles a nadie. Pero cuando usted entra a institutos castrenses, y más a oficial, justamente esos son los valores que pasan a ser obligatorios desde el punto de vista legal. Entonces esos oficiales no cumplieron con el deber mínimo que ellos sabían, conocían y que aceptaron cuando ingresaron al primer año de la escuela militar. Porque desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, todos los prisioneros políticos, prisioneros de guerra, son personas protegidas por el derecho internacional, e incluso la legislación colombiana así lo establece de manera clara, sin perjuicio que obviamente nuestra legislación vigente desde en la materia desde la década de los 50 también así lo decía. O sea, vulneraron los principios del ejército, vulneraron la legislación internacional, vulneraron la legislación nacional. No ha dicho que fue obligado. Ahora, si su defensa quiere decir que lo obligaron, que entregue las pruebas, y mínimo que Cheire diga, sí, a mí me obligaron, no tuve otra opción. No lo ha dicho. Es más, Cheire dice que él estuvo de acuerdo con lo ocurrido. Para la prensa, para la opinión pública, puede decir otra cosa, pero yo le estoy diciendo lo que dice en el expediente. Y en el expediente también dice que él es un manipulador, y manipulador es la persona que altera la realidad en su beneficio. Y esto lo dice un test que se efectuó por un órgano público y que desde otra radio, ¿cierto?, en su respectivo portal, dieron cuenta de ese peritaje. Por lo tanto, no es que esta versión o este señalamiento a través de un test que es un manipulador, ya que falta la verdad, que no es recomendable que si él es condenado obtenga beneficio, no viene del Partido Comunista, del MIR, de un par de abogados locos, no, viene de un órgano público, y ese peritaje no fue cuestionado por la defensa. Ahora, tú mencionaste, Cristian, que el caso se agilizó mucho cuando el juez Carroza entró a tomarlo. A ver, ¿por qué se agilizó mucho y por qué entra el juez Carroza a tomarlo? Bueno, ha sido esto una... Porque estamos hablando del sistema antiguo esto. Sí, sistema antiguo. Aquí ha sido una verdadera aposta, ¿cierto?, de familiares. O sea, las madres fallecieron, siguieron las cónyuges o los hijos de las víctimas. Los primeros abogados también han fallecido, Galeano, ¿cierto? Sí. Graciela, efectivamente, Graciela Álvarez. Algunos de los jueces, como el señor Montiglio, también falleció. Bueno, esto ya llegado a la etapa que también han habido cambios dentro de estos jueces. ¿Ya? Durante mucho tiempo, además, los jueces los nombraban de manera interina. Bueno, hasta que finalmente llega donde el señor Carroza, y todo juez que llega y dice, espérese, voy a estudiar la causa, déme un tiempo, que es lo lógico. ¿Ya? Pero algunos se tomaron más tiempo que otros. Y en el caso de Carroza,
¿Ya está en las etapas en que puede dictar sentencia o no? Está previo. Ha dictado acusación. La acusación da un plazo de 20 días a los querellantes para que asienten su parecer desde que son notificados. Nosotros obviamente cumplimos dentro de ese plazo. Si nos pasamos un día, quedamos fuera del juicio. Un día. Yo estoy de acuerdo, no necesito 21 ni 22. 20 días, perfecto. Ese mismo plazo se le da a los militares, pero ellos no tienen la sanción, porque imagínese, usted le dice, usted no contesta la acusación en 20 días, queda fuera del juicio. Feliz, nadie contesta acusación. Entonces, para ellos no existe la sanción y dilatan, cambian de abogado. Entonces, el nuevo abogado que llega dice, mire, ministro, tengo que estudiar, etcétera. Y uno, ¿qué les va a decir? Si es razonable, no queremos que aleguen que el día de mañana no tuvieron derecho a un justo y debido proceso. O piden nulidad de parte del juicio. Entonces, una vez que conteste la acusación, viene la etapa del probatorio, que dura 20 días, más allá de lo técnico, por eso señalo los días. Son 20 días, si después de eso el juez no tiene ninguna diligencia pendiente o que él estime relevante, procede ya a avanzar hacia el estudio y escrituración para la sentencia. Y habiendo en este caso militares que son los procesados y excomandantes jefe del ejército, ¿eso cambia de alguna manera el carácter del juicio? ¿Hay prerrogativas especiales o hay determinados tipos de licencias que se tienen justamente por la investidura de muchos de los acusados? Bueno, en el caso de los generales pueden señalar domicilios donde declarar. Y aquí hubo una protección del Estado y específicamente del Ejército que supo el Ministerio de Defensa, porque en el caso del señor Cheire algunas de las declaraciones, incluso los careos con testigos, con el anterior tribunal al menos, fueron en sede castrense. El domicilio lo vincula a usted de manera familiar, su casa o la de los suyos, su lugar laboral, en este caso la Universidad Católica, o el domicilio de la defensa, que todos sabemos, su abogado, que nosotros acreditamos, y el ejército dijo que el señor Cheire no trabajaba a la época. ¿Por qué llevaron al señor Cheire a declarar a un recinto castrense donde víctimas de tortura se caerían con él, con militares paseándose? Y eso el Ministerio de Defensa no le importó. El señor Cheire, incluso en una ocasión que el tribunal ya se aburrió y pidió que fuese a declarar al tribunal, se negó a ir. Tuvo que dictar una nueva orden bajo procedimiento de arresto. Entonces, cuando él dice, no, si yo he colaborado en todo, mentira. Mentira, no ha colaborado en todo. Ha puesto todas las cortapisas que él ha podido. O sea, llegó, y todos sabemos, le mintió a la sociedad toda cuando dijo que iba de observador al proceso de paz en Colombia, y la ONU lo tuvo que desmentir diciendo que personas como esa jamás iban a ser invitadas. Ese es el general del nunca más. ¿Nunca más qué? Nunca más quiero decir la verdad, nunca más quiero estar un par de días en prisión, como ya estuvo ahí en un spa, en un recinto militar cuando fue procesado. ¿Nunca más qué? Estamos conversando con el abogado Cristian Cruz, estamos a punto de terminar. ¿Cuándo terminan, a juicio tuyo, estos casos? Fíjese que todavía hay antecedentes que siguen apareciendo. Por ejemplo, el último detenido desaparecido del MIR, señor Sergio Ruiz Lazo, ahora un oficial dijo que sus restos están enterrados en un recinto castrense, en un recinto de Peldehue. Por lo tanto, obviamente lo que corresponde es que se indague a fondo, se busque. Es tan difícil, obviamente, en cientos o decenas de hectáreas, pero hoy día ya nos encontramos con que no fue la pura CNI. Si aquí es fácil echar la culpa a todo al MAMO, a la DINA o a la CNI. Esto no fue ni la DINA ni la CNI. Respecto al último detenido desaparecido del MIR del año 85, aparece involucrado el ejército. De hecho, los últimos detenidos desaparecidos del año 87, nos encontramos con que fue una intervención del ejército de la CNI y que los restos terminan en el mar de esas víctimas, producto de la actuación de funcionarios del ejército. Por eso que en ese caso hay tanto funcionarios propiamente CNI como del ejército. Y perdón si quiero volver un poquito atrás, si usted me permite, porque se ha dicho que por la defensa del señor Cheire que estos juicios, estos consejos de guerra eran lícitos, correctos. Yo traje aquí varios, solo si usted así lo pretende. En estos consejos de guerra, la sentencia, porque él dice no, el señor Cheire no dictaba sentencias, es falso. Lo que hacen los consejos de guerra es dictan sentencias, y nos hemos encontrado con que algunas sentencias aparece ciertamente el señor Cheire, pero peor aún, aparece, ¿cierto?, el señor Lapostol, y es el mismo señor Lapostol el que dicta la sentencia. Aquí está, la firma Lapostol, la firma de Cheire. Ariosto Lapostol. Claro. Primera instancia, Cheire, Lapostol y otros, y en segunda instancia, Lapostol. No hay que estudiar derecho para saber que un juez que dicta la sentencia en primera instancia no puede dictarla en segunda. Y
en varios de estos expedientes nos hemos encontrado con ¿Y eso vale también para los militares? militar? Pero obvio. Y nos hemos encontrado con que varias de estas condenas del tribunal dictadas por Cheire llegan a una especie de tercera instancia, ¿ya? Más allá que no se denomine tercera instancia, donde es el general de división el que tiene la última palabra, y Arellano termina absolviendo a las personas. O sea, Cheire los condena junto con la Apostol, después la Apostol extrañamente a alguno de ellos le rebaja la condena, a pesar que participó en primera instancia, y después Arellano termina absolviéndolo. Entonces, ¿quién era el duro? ¿El general Arellano, el teniente coronel La Apostol o el teniente o capitán a la época Cheire? Sí, es curiosa Curiosa la interpretación. Entonces yo invito a la contraria a que, si quiere, debatamos de manera pública y con los expedientes en mano. Porque yo he visto que el resto ha sido humo. ¡Humo! ¿Cuándo crees tú que debiera haber sentencia? Si que todo sigue tal cual. Este año. Este año. Depende de la dilación de la parte contraria, pero este año estimo yo que debiese salir la sentencia de primera instancia. No veo ningún motivo para que ello no sea así, si es que todos actuamos con manos limpias. Y esta parte así lo ha hecho y esperamos que las contrarias también en algún momento decidan actuar de esa manera. Cristian Cruz, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Combinación Clave. Yo le agradezco a usted. Volvemos. No te separes de la 93.